Muy buenos días. Ante todo, agradecer la invitación a participar en este importante seminario sobre la mucormicosis asociada a la COVID-19 en las Américas. El tema que voy a presentar en el día de hoy son generalidades en el diagnóstico de la mucormicosis. El contenido de la presentación voy a hacer un par de referencias que considero como introducción y después les voy a comentar sobre el diagnóstico de las mucormicosis, que es diagnóstico en general para todas las micosis, donde uno hace primero la visualización del agente en la muestra y donde uno cultiva, y a partir de ese cultivo hace la identificación. El siguiente tema van a ser algunos datos latinoamericanos y finalmente voy a presentar un resumen. Entrando entonces en la introducción, este es el primer caso que conocí sobre la mucormicosis. Este caso está publicado en la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud. Es el caso de la fascitis necrotizante por el Apofisomyces. Esto es la forma cutánea de la enfermedad en un niño de 7 años politraumatizado por un accidente automovilístico. Conocí este caso a través de los ojos y de la experiencia de una gran micóloga que fue la que me enseñó lo que poco que sé yo sobre las mucormicosis. Estas dos imágenes que ustedes ven de la histopatología son las que están en el artículo. La una es con coloración de paz y la otra con el GROCO. Ustedes ven allí una estructura fúngica que vamos más adelante a identificar, pero inmediatamente llama la atención el tamaño de esa hifa, el grosor de esa hifa. No podría yo dejar de mencionar, conociendo a la amiga que me lo enseñó, que esta entidad fue descrita por primera vez en 1876 en Alemania, y aquí tienen la persona, el profesor Paul Furtwängler, que hizo la primera descripción, y esto era en una paciente que murió de un cáncer, y se menciona en el artículo que se observaban la gran cantidad de hifas y algunos esporangios. Posteriormente en Estados Unidos se mencionó en el 85 y algo que se describió en esos momentos como una micosis mucorina. También quiero, dentro de la introducción, recordarles o recordar todos, cuando uno habla de la clasificación de los hongos, habla con base en su morfología, habla de que hay levaduras y que hay los mohos. Y ustedes ven las estructuras características tanto de las levaduras como de los mohos en su aspecto macroscópico, cómo crecen, y en su aspecto microscópico. Y en los mohos quería llamar la atención sobre la clasificación que hacemos, que hablamos de los mohos septados y los mohos aceptados, que son los que nos ocupan en estos momentos. De los mohos septados tenemos una importante clasificación que son los hialinos y los nematiáceos. Estas estructuras microscópicas nos ayudan a hacer la clasificación y la identificación de los hongos, y ven que el hecho de poseer pigmento o de poseer hifas septadas es muy importante para el diagnóstico, y de eso vamos a hablar posteriormente. Y por supuesto sabemos que hay unos hongos que son los dimórficos, que pueden presentar las dos estructuras, tanto de la levadura como de la hifa, pero, y depende de muchos factores, y el más importante tal vez de ellos es la temperatura. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de las micosis, como el diagnóstico en microbiología en general, requiere de un enfoque multidisciplinario. Quiere decir que ya está involucrada la clínica, está en estos momentos.
Y si miramos en las etapas que hacemos para todos, la visualización del agente etiológico, que puede ser por lo que llamamos el examen directo o el estudio histopatológico, y después lo cultivamos, lo aislamos. Y a partir de ese cultivo hacemos la identificación basada, como ya les mencioné, en características macro, microscópicas. Y en los últimos años tenemos los auxilios de las pruebas moleculares y tenemos el del Maltitol. ¿Para qué necesitamos el cultivo? Pues lo necesitamos para muchas cosas, pero lo más importante es tal vez para las pruebas de sensibilidad. Quiero mencionar algo que está en la alerta de la OPS, que esta identificación a nivel de género y especie permite mejorar la comprensión epidemiológica de la mucormicosis, pero en ningún momento se tiene que utilizar para orientar el tratamiento. Entonces, el saber, conocer muy poco, como ya les he querido, ya les he dicho sobre el interés, pues me dirigí al artículo en la alerta de la OPS, que es el artículo de los indios, donde está, de la India, donde está en el emerging. Este emerging va a aparecer en septiembre de este año, y donde hay un estudio multicéntrico de la mucormicosis asociada a la COVID-19. En el abstract sencillamente destaco que esto es un estudio retrospectivo desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, y miraron pacientes con la mucormicosis. De una vez les adelanto, eran 185 con mucormicosis asociada a la COVID-19 y 100 con mucormicosis que no tenían en los pacientes la COVID-19. Como les decía, aparece en septiembre, entonces esta es la dirección donde ustedes pueden revisar el artículo. Entonces nos vamos a diagnóstico. Les decía yo, la visualización. Esta visualización primero la hacemos en el estudio. Todos los mucorales presentan este mismo aspecto. El par de diapositivas que ya les había mencionado del primer artículo de la apofisomisis, donde ustedes ven las características de esa IFA, y tenemos inferior también histopatología. Esto es una con PAS y la otra con GROCO, donde la importancia es las IFAs aceptadas en los vasos sanguíneos. Hay que llamar la atención de la angioinvasión. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa idea, porque esa angioinvasión con trombosis y la necrosis de coagulación de los tejidos son unos hallazgos característicos en esta entidad. Y como les decía, estudiando o revisando el artículo de los indios, miremos cómo les fue a ellos. Entonces, lo que tenemos es que la histopatología, lo que ellos nos hablan en estos dos grupos, que son el 92,3% de los casos, en cambio, en los casos que no estaban asociados a la COVID, la histopatología, el diagnóstico fue en el 84%. En otras palabras, es un excelente método para hacer el diagnóstico. Nos vamos con el examen directo. La visualización del agente etiológico también la hacemos por el examen directo, y ese examen directo que empleamos en micología en fresco, sencillamente la muestra entre la mina y la minilla, pero también nos podemos ayudar con el KOH con o sin tinta azul negra. Esto permite visualizar mejor la estructura del hongo, que nuevamente son esas hifas anchas. Recuerden muy bien eso, el grosor de la hifa, son aceptadas o infrecuentemente aceptadas. Se ramifican en muchas formas, pero siempre se habla de la característica en el ángulo de 90. Muchas aparecen vacías y son muy irregulares, pero lo que quiero que revisemos es en la parte derecha de la diapositiva, donde ustedes ven un examen directo de un lavado bronquialular y una biopsia de piel. En el lavado bronquialular y en la biopsia de piel tenemos dos coloraciones: el GROCO, que es esta coloración que se utiliza en histopatología, y el calcofluor blanco. Este es un cromóforo. Esta sustancia se pega a la quitina.
¿sí? El calcofluor, y cuando uno, eso se pega a la quitina que está en la pared de los hongos, y cuando uno observa en el microscopio de fluorescencia, ve la fluorescencia, que es exactamente lo que ustedes están observando. Pero lo que quería que miraran era la comparación con lo que uno puede observar cuando se trata de un diagnóstico, un probable diagnóstico de una aspergilosis. Con las dos coloraciones ven primero la diferencia enorme entre el tamaño, el grosor de las cifras, y las cifras de los aspergillus son septadas, y lo ven tanto con el Grocott como con el calcofluor blanco. Entonces, ¿sí cómo les fue o qué nos contaron en el artículo de los indios que les había dado cómo fue el diagnóstico para ellos? Y ustedes ven que en los pacientes con la mucormicosis asociada a la COVID, el examen directo, ellos observaron las cifras aceptadas en el 81,8% de los casos. Y en el caso de que no estaba la mucormicosis asociada a COVID, lo vio en el 84%. Entonces seguimos pensando que es muy buena técnica. Por último, el aislamiento en cultivo. Ustedes ven esos crecimientos, es importante pensar en qué crecen en los medios comunes de micología: el agar glucosado de Sauró, el agar infusión cerebro-corazón. A veces hay algunos de estos mucorales que son muy difíciles de esporular, entonces hay unos medios que se utilizan para que fructifiquen, para que produzcan esas esporas que son la base de la identificación microscópica. Y utilizan estos medios, el SAPEC, que es un medio que se utiliza para estimular esta fructificación, y también hay una técnica que es la que ustedes ven allí, que es el bloque de agar en el agua. Y les decía que hay unos, y aquí está el ejemplo de la saxenia y el apophysomices, muchas veces requieren esto. Lo que hay que tener en cuenta es que son muy variados, pero que el crecimiento es muy rápido, el desarrollo de estos hongos es muy rápido. ¿Y cómo son los datos de los indios en el artículo que estamos revisando? No fue tan bueno. Es decir, ustedes ven que la recuperación en cultivo en CAM fue del 52,9%, y en los pacientes que no estaban asociados con COVID fue del 37%. ¿Y cómo se hace la identificación? Fuera, ya dijimos, nos crece, observamos macroscópico, nos vamos al microscopio. Cuando nos vamos al microscopio hay bellezas de estructuras, pero quiero que revisen la parte inferior derecha de la diapositiva, porque ahí están los nombres que reciben las esporas. Son las esporangiosporas que se producen dentro de unas estructuras que se llaman esporangios, y los esporangios están al extremo o están soportados por una estructura, por una hifa que se llama el esporangióforo. Hay otra serie de estructuras que utilizamos para poder llegar a la clasificación, pero ustedes ven la variedad de estas morfologías. El más importante de ellos, lo vamos a ver ahorita, es el Rhizopus arrizus, por eso está de primero allí, y ustedes ven los esporangios, esporas producidas en los diferentes tipos de esporangios, en otro tipo el Rhizopus, el Apophysomices, que ya hablamos, la Saxenia, la Culingamela, el Mucor, el Ciscephalastro, ¿sí? Esta clasificación todas estas imágenes son del libro de los australianos, del libro de David Ellis y sus colaboradores. Y quiero llamar la atención sobre algo. Ustedes ven que hay algunas estructuras que son pigmentadas. En el Rhizopus arrizus ustedes ven que esos conidióforos son pigmentados, pero sin embargo no hablamos de que esto es un hongo de Matiacio, porque ven el resto de estructuras, la hifa es ancha, que no tiene pigmento, que ustedes los ven azules porque ponemos el azul del lactofeno. Ese era el dato que les quería decir. Esta es otra publicación donde nos hablan de la epidemiología de la mucormicosis en la India, para mostrar cuáles son los agentes etiológicos, y destaco que las especies de Rhizopus en todas estas 1, 2, 3, 6 series son
los agentes etiológicos más importantes, las especies de risopus, y dentro de ellos el Rhizopus arrizus es el más importante. ¿Para qué sirve tener el cultivo? Para identificarlo, pero muchas veces necesitamos hacer las pruebas de sensibilidad, se utilizan a los antifúngicos, estas no se realizan realmente de rutina, los laboratorios de referencia los hacen y sirve para establecer epidemiológicamente estos microorganismos, cómo se comportan, y ustedes ven aquí un par de ejemplos de la susceptibilidad, de la sensibilidad antifúngica del Rhizopus, anfotericina, prosaconazol, itraconazol. Estos datos son del trabajo que ustedes ven aquí referenciado, que es el trabajo de Ana Spinelli-Groff y su grupo, que está publicado en el Antimicrobial Agents in Chemotherapy en el 2015. Y muchas veces, y recientemente, ese aislamiento en cultivo podemos hacer la identificación utilizando unas metodologías ya no tan nuevas, pero unas metodologías novedosas que son la identificación por PCR, que puede ser con un panfunga en PCR, o un PCR in-house. Este dato del PCR in-house me lo dieron en el Instituto Nacional de Salud, de una región conservada de los hongos, con posterior secuenciación del fragmento amplificado, y se sigue el análisis de la base de datos. Pero también hay identificación por mal de todo. Se realiza la extracción a partir del cultivo líquido de hongos filamentosos, según un protocolo del fabricante, pero lo importante es que se debe asegurar que el equipo a utilizar cuenta con la biblioteca correspondiente, y esta información me la suministraron Claudia Parra en la Universidad Javeriana de Bogotá. Una palabra sobre la detección de biomarcadores. Está la galactomanana y la 1,3-glucana, pero ambas pruebas son negativas. Lo que me acaban de enseñar es que la concentración del 1,3-glucano en los mucorales es muy limitada, es decir, no permite las pruebas que están en el mercado, el límite de detección no pueden registrar esta concentración tan baja que tienen los mucorales. Una palabra sobre datos latinoamericanos, por supuesto el dato colombiano por el sesgo. Ustedes ven que en un periodo prácticamente de 56 años hay un número de 60 casos informados, hay en 34 artículos publicados, y aquí están las regiones del país de donde han sido los casos. Les mencioné que también teníamos unos datos latinoamericanos, y por supuesto tenemos primero la publicación de Colombia. En esa publicación ustedes ven que es un periodo de 56 años. Son 60 casos reportados, y una vez quiero mencionar el nombre de cigomicetos porque hay unos comidióbulos ahí informados. Pero en todo caso, el punto es que en varias regiones del país se han estudiado estos casos, pero también que la gente más importante es especies dentro del género Rhizopus. Seguramente la Rhizus era, pero no tiene el dato exacto de la publicación. Pero nos vamos también a la publicación de Nushi y los colaboradores, esto es en el Brasil, pero hacen una revisión de los casos suramericanos. Son 143 casos, y esos 143 casos también son del mismo periodo, del 60 al 2018, es decir, son 56 años, 55 años, y llama la atención, lo que quiero es en la figura 1, y ellos lo mencionan en su artículo, cómo se ha incrementado el número de casos reportados en la literatura. Todos estos son casos que hay artículos publicados describiendo, y ustedes lo pueden observar muy claramente cómo se incrementa esta barra. Y la tabla donde se hablan de los agentes, también destaco que son los más importantes las especies del género Rhizopus, y aquí ellos se habla de que el Rhizopus arrizus es también el principal agente. Hay un dato adicional que dentro de muchos otros que mencionan, que aquí no los traigo, no los menciono yo en la presentación, que es cuál es la condición de base más importante, y también dicen ellos que en Sudamérica fue la diabetes mellitus, en el 42% de los casos, y está el trauma en el 20%.
esta diapositiva traté de poner para la gente del laboratorio el resumen de lo que se ha hablado. Cómo se hace el diagnóstico en la mucormicosis, destacando la muestra, destacando el diagnóstico con la visualización por histopatología o por el examen microscópico y destacando el cultivo. Y cuando ya tengo el cultivo, cómo identifico lo que creció allí. Las pruebas que hablamos macroscópicas, miramos la colonia, las pruebas microscópicas, miramos las estructuras de reproducción y también les hablo, menciono el PCR y el maldito. Muchas gracias por su atención.